incómodas para cristianos cómodos, ¿se acuerda? Y bueno, hoy Dios me puso a seguir hablando acerca de esto. Yo tenía nada más ese tema de 8 días, pero Dios puso en mi corazón seguir hablando de estas verdades. Verdades que, hermanos, muchos desconocen porque no se les ha instruido acerca de eso. Pero también que muchas veces nos lo tiene que recordar el Señor a los que las conocemos, pero que las seguimos pasando por alto en nuestra vida cristiana. Y todas esas verdades, hermanos, de la palabra no vienen como un regaño, sino como una edificación para el cuerpo de Cristo, que somos tú y yo y todos los que creen en el Señor Jesucristo. Y hermanos, en la palabra de Dios, en la Biblia, hay algunas historias que probablemente en un momento puedan incomodar, chocar con algunas ideas o pensamientos, sobre todo personas que aún no tienen bien puesta su fe en nuestro Señor Jesús. Y también más en estos tiempos en los que vivimos, en donde todo el mundo piensa que podemos tener derechos y que todo está bien y que no pasa nada con la vida que llevamos, cuando muchas veces nuestra vida no es un desorden, cuando nuestra vida es de desobediencia y de rebeldía. Mire, en los tiempos antiguos y durante muchos siglos se pensaba que el pueblo de Dios estaba como dentro de una burbuja donde no podía pasarles nada malo porque tenían al Señor, no podía haber enfermedades, no podía haber guerras, no podía haber problemas. Pero nos damos cuenta que cuando se abre la puerta al pecado y a la desobediencia y se vive de espaldas a los preceptos que Dios ha dado en su palabra, tarde o temprano, hermano, tiene consecuencias. Tarde o temprano se tiene que pagar la factura y muchas veces las consecuencias pueden ser tremendas. Y vemos, hermanos, cómo Dios, ese Dios en el cual hemos depositado nuestra confianza, ese Dios de amor al que hemos cantado y hemos alabado, de repente toma medidas que muchas veces no nos parecen. Y lo podemos ver, por ejemplo, desde un principio, diciéndole a Adán y a Eva, después de haber pecado: fuera de aquí, ustedes ya no pueden vivir en este lugar, porque este lugar era para vivir bajo algunas condiciones y ustedes las han quebrantado. Por lo tanto, ustedes ya no son dignos, ya no son merecedores de vivir en el lugar más hermoso de la tierra. Y entonces Adán y Eva tuvieron que salir de ahí, pero el Edén todavía permaneció en ese lugar hasta el diluvio. Se encontraba todavía ahí el árbol de la vida y todas las cosas, pero Adán y Eva ya no pudieron permanecer en ese lugar. Y fue Dios quien expulsó a los seres humanos del jardín del Edén. Pero más adelante también, cuando la tierra se corrompe en su totalidad casi, vemos que
Dios manda un diluvio para consumir todo pecado que había en las personas. Se salvaron solamente unos cuantos. Y fíjese, el diluvio no fue mandado por Satanás, sino fue Dios. Fue Dios que en un momento dado dijo: basta, hasta aquí llegaron, borrón y cuenta nueva, y vamos a volver a empezar. Vemos al mismo Dios, hermano, más adelante también, diciéndole a Lot: tienes que salir de estos lugares, porque yo voy a consumir con fuego a Sodoma y Gomorra por todo el pecado que hay en esos lugares. Pero tienes que salir corriendo si no quieres que tú también perezcas bajo el fuego que yo voy a mandar. Y entonces vino la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Así que cuando uno va a la Biblia, hermano, uno encuentra historias muy bonitas, historias de milagros, prodigios y de cosas sobrenaturales. Pero ese mismo Dios es el que en un momento dado tiene que actuar con justicia. Porque déjeme decirle que la justicia de Dios es real y los juicios de Dios son verdad. Y hoy vamos a hablar acerca de una historia de dos hermanos que tenían el mismo padre y que murieron el mismo día. Y esos jóvenes se llamaban Nadab y Abiú. Y quiero que me acompañe, por favor, a Levítico, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Levítico, capítulo 10, del 1 al 7 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló, es decir, no dijo nada. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés.
¿Qué nos cuenta esta historia, hermano? Nos cuenta de dos jóvenes, Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, el sumo sacerdote, pero también eran sobrinos de Moisés. Y un día fueron al templo y delante de Dios ofrecieron fuego extraño. ¿Por qué dice que fuego extraño? Porque nadie les mandó que hicieran eso. Y entonces ya comenzaron mal estos amigos. Nadie, absolutamente nadie, les autorizó que fueran al tabernáculo y prendieran fuego al altar y ofrecieran sacrificio delante de Dios. Nadie les mandó. Y déjame decirle algo, hermano. No hagas nunca nada que nadie te mande hacer. No hagas nada nunca que nadie te autorice a hacer. Porque si lo hacemos tiene consecuencias. Y esta es una ley en el reino de Dios. Ahora, no me estoy refiriendo a no hacer nada normal que hacemos siempre. No me estoy refiriendo a hacer algo en la iglesia que tú veas mal, que corrijas, que levantes algo, que corrijas algunas deficiencias. No estamos hablando de esas cosas comunes, sino estamos hablando de cosas más importantes. Estamos hablando de someterse a la autoridad de Dios y de ser obedientes al mandamiento de Dios. Porque, hermanos, desafortunadamente algunos cristianos tenemos la tendencia de hacer cosas que aparentemente son buenas, que son bíblicas quizás, correctas, pero que ni Dios ni la autoridad que Dios ha puesto te han pedido. Quizás el propósito sea bueno, quizás la situación que tú quieres hacer no esté mal, pero si Dios no te lo dijo y si tu autoridad no te lo autorizó, entonces debes abstenerte de hacer cosas que nadie te mandó a hacer. Amén. Porque si lo hacemos de esa manera, entonces no vamos a tener ningún respaldo. No vamos a tener el respaldo de Dios y tampoco de la autoridad delegada por Dios, y vamos a hacer las cosas por nuestra cuenta, pero también bajo nuestro riesgo. Porque a veces decimos, hermanos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero no le voy a pedir permiso a nadie porque no está mal lo que voy a hacer, al contrario, está bien. Y además, pues yo ya sé cómo hacerlo. Pero, hermano, ¿te lo ha ordenado el Señor? ¿Te la ha mandado tu autoridad? ¿Quién te va a respaldar? ¿Quién te va a avalar lo que vayas a hacer? ¿Por qué lo estás haciendo si nadie, absolutamente nadie te dijo que lo hicieras? Y esto, hermano, fue el primer error que cometieron estos jóvenes, Nadab y Abiú, porque actuaron bajo su propia cuenta, tomaron una decisión propia. Pero además, hermano, de haber hecho su voluntad para ofrecer el sacrificio, el fuego tenía que ser tomado del altar que estaba afuera de ese lugar, de ese
altar donde se quemaban los sacrificios, y no lo hicieron así, sino que tomaron fuego de otra parte, quién sabe de dónde, pero no del altar, y tomaron entonces de otra parte brasas y las pusieron en los incensarios, y luego incluso se atrevieron a irse de delante de la presencia del Señor. Ahora, ¿qué significa delante de la presencia del Señor? Mira, porque tú y yo hoy estamos aquí y la presencia de Dios está aquí, amén. Pero en aquella época, hermano, no era de esta manera. En esos tiempos solamente se podía estar delante de la presencia de Dios una vez al año para ofrecer sacrificio. Y era dentro del lugar santísimo. Y solamente podía entrar un hombre, que era el sumo sacerdote. En este caso, Aarón, el padre de estos dos jóvenes. Y para poder entrar delante de la presencia del Señor y estar delante del arca de la alianza que estaba en ese lugar y que representaba la presencia de Dios, representaba el lugar donde estaba la gloria de Dios, previamente se tenía que pasar por todo un proceso de santificación. Es decir, no era tan fácil nada más llegar y meterse al lugar santísimo. No era, hermanos, de que Aarón en la mañana se levantaba y decía: voy a la presencia de Dios, como lo podemos hacer nosotros ahora. Hoy domingo, por ejemplo, que nos levantamos y nos cambiamos y venimos al templo y podemos entrar en la presencia de Dios. Antes no era así. Y Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote, sabía que no podía hacerlo así, de esa manera. Que ni se le ocurriera entrar así delante de la presencia de Dios, porque él sabía que podía caer muerto inmediatamente. Pero estos muchachos de la historia, sabiendo que no podían hacer eso, se atreven a ponerse los dos, no solamente uno, sino los dos, delante de la presencia de Dios, y lo hicieron bajo su cuenta y bajo su riesgo. A lo mejor quizás pensaron: bueno, tenemos cierto derecho porque somos hijos del pastor, somos hijos del sumo sacerdote, no nos puede pasar nada. Moisés además es nuestro tío. Moisés, ese hombre usado por el Señor, es nuestro familiar. ¿Qué nos puede pasar? Pero se equivocaron estos jóvenes, porque entraron para ofrecer lo que dice la palabra, que es fuego extraño delante de Dios. Y de esa manera entonces no respetaron la autoridad de su tío Moisés, no respetaron tampoco la autoridad de su padre Aarón, y tampoco quisieron esperar cuando miraron que su padre Aarón se tardaba en llegar porque se le hizo tarde por alguna razón, no llegaba a encender el fuego para el sacrificio. Entonces a ellos se les hizo fácil adelantarse y hacer algo que nadie les había pedido y que además tenía consecuencias delante de Dios. No supieron esperar a que llegara el sacerdote. Hermanos, muchas veces
queremos hacer cosas por no saber esperar los tiempos, el momento adecuado, cuando las cosas estén en el orden de Dios y cuando nos haya sido dada la autorización de hacer lo que vamos a hacer. Y quiero comentarte que dentro de toda esa multitud del pueblo de Israel, no todos eran iguales. Hubo uno que sí supo esperar, un hombre llamado Josué, que esperó 40 años para decir: ahora ha llegado mi momento, y el Señor le dio su autorización y su respaldo cuando le dijo: ahora que mi siervo Moisés ha muerto, tú vas a tomar el liderazgo y vas a llevar a mi pueblo a tomar la tierra prometida. Ahora, ¿cuántos años cree usted que tenía Moisés cuando murió? Tenía 120 años. Porque Moisés estuvo 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años con el pueblo de Israel. 120 años tuvo que esperar Josué para tomar la autoridad. Por eso el Señor le dijo: ahora que mi siervo Moisés ha muerto, entonces sí, es el momento de que tú continúes con lo que yo quiero. Ahora sí, levántate, pasa el Jordán y lleva a mi pueblo a Canaán, porque Josué entendió lo que significa someterse a la autoridad y esperar las indicaciones de parte de Dios. Porque, hermano, en otra predicación anterior te dije que Josué no era como los demás. Josué tenía otro espíritu, es decir, Josué tenía una actitud diferente a los demás. Bueno, fueron dos, Josué y Caleb. Y aunque Moisés tenía 120 años y ya era un anciano, y además todo el mundo, incluyendo Josué, sabía que Moisés no iba a entrar a tomar la tierra prometida, sin embargo, él se mantuvo fiel, obediente, y esperó que Dios le diera la indicación de que había llegado su momento en el plan y el propósito de Dios. Y quizás algunas veces nos preguntamos, hermanos, ¿por qué nos costará tanto a algunos cristianos obedecer y esperar para poder tomar decisiones y hacer lo que se nos manda hacer? Porque, hermanos, somos muy dados a tomar decisiones, a hacer cosas que nadie nos ha mandado hacer, que puedan llegar a perjudicar a muchas personas, a personas que tenemos en nuestro alrededor. Y no estamos hablando, hermano, de cualquier cosa, estamos hablando de vidas, estamos hablando de almas. Incluso puede ser hasta nuestra propia familia, porque es posible que también pueda resultar afectada por las decisiones equivocadas que muchas veces tomamos. Porque salirse de una cobertura, hermano, es algo muy riesgoso. Salirse de la cobertura de la autoridad y de la autoridad de Dios es algo peligroso. Sin embargo, muchos lo hacen.
Muchos se salen de una iglesia, se salen de su cobertura, se van por allá, establecen una iglesia, se comienzan a llamar pastores, se dicen profetas o apóstoles. Y hacerlo no cuesta nada, hermano. Y luego el testimonio que puedan dar estos que se autoproclamaron y que se llamaron algo que Dios nunca dijo que eran, o que empiezan a hacer cosas que Dios nunca les dijo que hicieran, van a pagar un precio. Lamentablemente, hermano, muchas veces, pues la primera afectada es la familia, y después quizás algunas almas que engañadas o confundidas se someten a la autoridad de aquellos que nunca entendieron cuál es el orden correcto de Dios. Pero volviendo a la historia, hermano, estos dos jóvenes, además bajo la influencia del alcohol, se jugaron la vida y acabaron perdiéndola. Y muchos actuamos así hoy día, hermano. A lo mejor no bajo la influencia del alcohol, sino bajo la influencia del orgullo, de la soberbia, de la rebeldía, de la desobediencia o de la vanidad. Y aquí podemos mirar, hermanos, una falta de respeto y de sujeción a la autoridad que les costó la vida a estos dos muchachos. Y Dios tuvo que actuar, hermano, como siempre lo hace, con justicia imparcial. Porque a Dios no le importó quizás que fueran los sobrinitos de Moisés o hijitos de Aarón, porque lo que Dios mira, hermano, es el corazón. Lo que Dios mira es la intención de nuestro corazón. Y el corazón de estos muchachos, aparte de otras cosas, había un afán de protagonismo, de querer ser, de querer sobresalir, de querer ser admirados o que les echen porras. Y a lo mejor dijeron, pues aquí nosotros vamos a hacer esto, porque pues mi tío Moisés ya está muy viejito, mi padre, bueno, sabemos que también mete la pata, porque un día permitió al pueblo hacer un becerro de oro para que le adoraran. Y además nosotros somos una nueva generación que queremos hacer las cosas diferentes. Y bueno, nosotros les vamos a enseñar cómo hacer ahora las cosas. Y podemos mirar, hermanos, las consecuencias de este error. Porque entraron al lugar santísimo sin temor de Dios. Y como decimos acá, salieron con los pies por delante. Y ocurrió algo muy extraño ahí. Porque dice la Biblia que salió fuego de delante de Dios y los consumió. Pero lo extraño aquí, hermano, es que no los consumió por fuera, sino por dentro. Dice la palabra que sus cuerpos quedaron intactos y sus ropas no se quemaron. Y si usted sigue leyendo los versículos que siguen, dice que sus primos Misael y Elzafán los sacaron todavía con sus túnicas fuera del campamento. Y podemos mirar aquí algo sobrenatural. Porque, hermanos, muchas veces la justicia de Dios no nos consume por fuera,
sino por dentro. Somos consumidos por dentro. Y fue algo tan sobrenatural como que el mismo Dios tomó cartas en el asunto y dejó muy claro que Él no va a permitir a nada ni a nadie que haga lo que se le dé la gana en la casa de Dios. Y quizás algunos piensen que se está hablando solamente de cosas que acontecían en el Antiguo Testamento, que ahora con el Nuevo Testamento ya estamos en el tiempo de la gracia, que todo es diferente, que aquí solamente hay misericordia, amor, bondad de parte de Dios. Pero no es así. La justicia de Dios es permanente y la justicia de Dios es eterna. Y más adelante, cuando los hijos de Aarón mueren fulminados, Moisés le dice a Aarón: ¿ya ves? Yo no me voy a quedar así. Yo no voy a quedar mal delante de la gente para que piense que yo permití. Yo quiero ser y seguir siendo una persona digna, santa y que toma en serio su ministerio. Porque yo no voy a quedar mal ni delante de la gente ni delante de Dios permitiendo o que se piense que yo permití que estos dos entraran al lugar santísimo bajo los efectos del alcohol y salgan y entren y no pasa nada. Y dice la Biblia que al oír esto de Moisés, Aarón no dijo nada. Moisés cayó, dice. Quizás podría haberle dicho a Moisés: oye Moisés, pero es que son mis hijos. Pero no. Aarón cayó. Y no le echó la culpa a Dios, tampoco le echó la culpa a los hermanos, tampoco los justificó a sus hijos, como hacemos algunos padres. Porque lo que está mal, hermano. Así que Aarón no podía decir nada. Y en el Nuevo Testamento, la palabra tiene una cita donde Jesús dice lo siguiente, ahí en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digna de mí. Porque a veces por ahí oímos a padres que dicen: no, es que a mis hijos no los tocan. No, es que a mis hijos yo los adoro. Y de repente han convertido a sus hijos en sus ídolos. Y recuerda, hermano, lo que predicamos la semana pasada, que todo aquello a lo que le das más importancia que a Dios en tu vida es un ídolo. Y ha pasado también en algunas iglesias que familias enteras se han ido de la iglesia porque el pastor le habló duro a la niña, al niño, al joven, y se ofenden y agarran sus cositas y se van todos, el papá, la mamá, los hijos, el perro, el gato, todos. Porque el pastor le habló muy duro a sus hijos. Yo no sé si algunos, yo creo que algunos recuerdan cómo en los tiempos pasados, cuando íbamos a la escuela, algunos maestros de repente nos corregían, nos regañaban,
nos castigaban y hace más tiempo hasta nos daban. Y luego nosotros, ofendidos, íbamos saliendo a la casa y le contábamos a nuestros papás lo que el maestro nos hizo. Y muchas veces, ¿sabe cuál era la respuesta de los padres cuando nosotros les contábamos estas cosas? Nos decían, pues algo malo habrás hecho. Así que no hay por qué hacerse la víctima, hermano. Pero volviendo a la historia, Aarón supo lo que sus hijos habían hecho, porque también ellos, fíjese una cosa, también los hijos eran sacerdotes, habían sido nombrados sacerdotes para el tabernáculo. Aarón era el sumo sacerdote, pero los hijos también eran sacerdotes ahí. Algo así como ahora que hay un pastor general y hay otros pastores de zona o copastores. Y estos hijos, hermanos, debieron haber conocido los mandamientos de Dios. Y aun cuando los ignoraran por alguna causa, el desconocer la ley, hermano, no nos exime de cumplirla. Es como cuando tú y yo vamos por ahí y de repente cometemos una infracción de tránsito, ¿verdad? El agente de tránsito nos detiene o luego estamos estacionados en algún lugar prohibido, ¿verdad? Y pues tenemos que pagar nuestros errores y nos dan una infracción. Y pues nosotros alegamos, ¿verdad? Y le decimos, pues es que yo no sabía que aquí no se podía estacionar uno, o yo no sabía que estaba prohibido. ¿Y eso hace que el de tránsito nos quite la multa? ¿No? Él te dice, pues yo no sé si sabías o no sabías, pero aquí está la multa para que aprendas. Hermanos, quisiera continuar con el desarrollo de toda la historia, pero yo creo que le vamos a dejar aquí y vamos a continuar con la otra parte la semana que viene, porque todavía tenemos que hablar más acerca de este tema, que quiero decirle que es importante para nuestra vida cristiana. Es importante que conozcamos lo que Dios nos ha mandado hacer como iglesia. Porque tal vez algunos de nosotros no conozcamos los lineamientos de Dios, los preceptos de Dios para poder desarrollar y edificar nuestra vida de la manera correcta y en el orden que Dios ha establecido. Sujetos a Dios, sujetos a la autoridad, en obediencia y siendo pacientes para esperar el tiempo del Señor. Y muchas veces no lo hacemos por falta de conocimiento. Y dice la palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento. Porque son cosas primordiales, fundamentales que tenemos que conocer, porque son y van a ser el fundamento sobre los cuales vamos a edificar nuestra vida. Y si no tenemos estos fundamentos, hermanos, entonces más adelante nuestra vida se va a derrumbar. Vamos a cometer errores que traen consecuencias fatales para nuestra vida cristiana y a lo mejor para los que nos rodean también. Por eso es necesario, hermano, que hablemos sobre esto. Y quizás la palabra de Dios en unos momentos sea dura. Pero como dije la semana pasada, quizás la palabra de Dios es fuerte, pero es necesaria. Es necesaria para que podamos tener buenos fundamentos en nuestra vida cristiana. Y déjeme decir algo más, y ya con esto termino. Usted sabe que yo
cada año le pido al Señor en oración que me dé una palabra acerca de lo que vamos a hacer en el año que comience. Este año seguimos la palabra que Dios le dio a nuestro pastor Jacobo, que es esta que está ahí tomando la tierra prometida. Pero Dios ha puesto, y yo no sé ahorita qué palabra le haya dado el Señor al pastor general, pero Dios ha puesto en mi corazón una palabra, y la palabra es fundamentos. Porque es necesario, hermano, que la iglesia se edifique sobre fundamentos de la palabra de Dios, sobre bases firmes de la palabra de Dios. Porque dice también la Biblia que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Y si nosotros, hermanos, o yo como pastor, no pongo fundamentos en sus vidas, entonces vamos a edificar en vano. Y por eso muchas gentes se han venido abajo. Por eso mucha gente su vida se ha derrumbado, y por eso continúa a veces la desobediencia y la rebeldía y muchas otras cosas, porque los fundamentos no han sido puestos correctamente en nuestra vida. Y Dios ha puesto ese sentir de que vamos a empezar a hablar acerca de los fundamentos de la palabra, acerca de los fundamentos de la doctrina cristiana. Y yo desde hace tiempo le pedí a los pastores de zona que hablaran los miércoles acerca de doctrina. Pero a muchos les falta, o no la tienen, no tienen fundamentos. Y entonces vamos a poner esos fundamentos y yo voy a empezar a hablar de ellos. Es más, ya empecé a hablar de ellos desde ahora, porque son importantes verdaderamente y son necesarios para nuestra vida, hermano. Tenemos que saber y entender cuál es la voluntad de Dios para su iglesia, que somos tú y yo. Y tenemos que crecer y tenemos que ser edificados en la roca que es Jesucristo y en sus fundamentos, en los fundamentos de la palabra, porque la palabra de Dios es permanente, la palabra de Dios es eterna y nunca cambia. Ni con los tiempos, por más modernos que sean, la palabra de Dios va a variar, porque la palabra de Dios es para siempre. Y necesitamos en nuestra vida, hermano, tener esos fundamentos. Ya no podemos seguir ignorándolos y actuando, ¿verdad?, como queramos. Tenemos, hermanos, que entrar en un orden de Dios, en el orden del Señor, bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de las autoridades delegadas también, pero ordenar nuestra vida y saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Porque el Señor, hermano, viene pronto y el Señor quiere que su iglesia esté bien fundamentada, y es en su palabra, porque esta palabra no la inventé yo ni la escribí yo. Esta palabra ya está escrita y es inspirada por Dios para su iglesia y para sus hijos. Así es que tenemos que entender, hermanos, que tenemos que ponernos en el orden y tenemos que hacer lo que se nos manda hacer. Quizás lo hemos dejado y a lo mejor ha sido un error también mío, que no hemos puesto orden y no hemos hecho lo que tenemos que hacer y poner los fundamentos necesarios para el desarrollo de nuestra vida, pero tenemos que hacerlo. Y a lo mejor tenemos que hacer cambios, y a lo mejor tenemos que modificar cosas, y a lo mejor tenemos que hacer otras que no hemos hecho, pero hermanos, Dios quiere que su iglesia sea edificada de la manera correcta. Amén. Y si tú estás dispuesto
entonces lo vamos a hacer. Y te digo si estás dispuesto, porque habrá a lo mejor por ahí algunos que no quieran o no estén dispuestos a hacerlo. Pero el reino de Dios, como siempre decimos, avanza contigo y sin ti. Así es que dispón tu corazón, mi hermano, para ser enseñado y para ser edificado de la manera como Dios quiere edificar su iglesia.